Ya, entonces creo, chicos, vamos a comenzar ya de una vez. Vamos a dar unas recomendaciones. Primero, chicos, tenemos que mantener sus cámaras encendidas. Ya, por favor, mantengan sus cámaras encendidas. Mientras yo estoy explicando el tema, todos deben de mantener, no deben de apagar la cámara. Por favor, no lo hagan. Déjanlas encendidas porque yo estoy evaluando constantemente y si yo en el momento de hacer una pregunta encuentro al alumno con la cámara apagada, creo que ya esa nota es mínima. Entonces, por favor, te pido de eso para que tengan buena nota. Ya, chicos, entonces vamos a comenzar ya cuando antes nuestro curso. Buenos días, profe. Buenos días. A ver, chicos, ¿me confirman? ¿Se ve o no se ve? Sí se ve, profe. Ya, sí se ve, ¿no? Vamos a comenzar con nuestro primer tema, propiedades de la materia. Bueno, esto ya lo hemos visto en el primer bimestre, pero aquí ya es aplicativo. ¿Ya? Entonces, espero que, que recuerden de la clase anterior, espero que recuerden para poderles explicar bien. A ver, Buenos días, profesor. buenos días, buenos días. Acá hay dos preguntas libres. Bueno, hay más, pero quiero solamente hacerles una de ellas. Primero, yo les digo, ¿por qué algunos alimentos deben guardarse en el refrigerador? A ver, ¿quién me responde? Profesor, Yo, porque profe, porque se malogran. Si no le pones ahí se para malogran. que no Por se ejemplo, los malogren, huevos, profesor. los huevos, la carne, Hola, la profe. leche. Claro, para que no se malogren, ¿no es cierto? Para que no se malogren, sobre todo eso. Porque si eso ocurre, si eso ocurriera, entonces nuestra refri son los que nos ayuden en esto. ¿Qué pasaría en el refrigerador si se coloca una cubeta con agua? A ver, por ahí, ¿quién me responde? Se congela. Se Se convierte en congela, hielo, profesor. profe. Claro, se congela. Se pone, bueno, eso depende en qué lugar lo ubiques, ¿no? Porque si tú lo ubiques en la parte de afuera de la misma refri, el agua se pondría helada. En cambio, si tú lo pones en el freeze, entonces el agua se convierte ¿en qué se convierte el agua? En hielo, profe. En hielo, claro, en hielo. Entonces, ingresando a esto, primero nos referimos a las propiedades físicas. A ver, entre las propiedades físicas de la materia, ¿qué tenemos? Estas son las principales. El color. Todos los cuerpos tienen colores, ¿no es cierto? Por ejemplo, la luz del sol, ¿a qué color tiende? Amarillo, profe. A amarillo, ¿no? Como es fuego y el fuego tiende a color amarillo y el sol tiene unas extensas lenguas de fuego. Entonces eso se refleja a un color amarillo. El color de nuestro lapicero, ¿no? Hay muchos lapiceros de diferentes colores, azul, rojo, verde, blancos, ¿no? Por ahí me refiero no me refiero a la tinta, sino me refiero a a la parte física externa, ¿no? Hay lapiceros de diferentes colores. También de igual manera, ¿no? Los colores que ustedes ven en sus casas, ¿no? El color de sus cortinas, el color de las paredes de su casa, ¿no? El color del piso. Toda materia tiene color, ¿ya? Toda materia tiene color, ¿ya? Así que el color está también dentro de las propiedades físicas, ¿ya? Luego tenemos la inercia. ¿Alguien se acuerda de la inercia? A ver, por ahí, ¿alguien se acuerda? Sí, profe, es Profe, una ¿cuál era la propiedad pregunta? general de la materia. Ya, pero ¿en qué consiste la inercia? En que podemos convertir
en que se puede repetir las cosas, algo así, yo no recuerdo muy bien. O creo que se podía hacer algo con lo que era inercia. No, la Profe, era de inercia. convertir ¿cómo era, profe? Metal, como el aluminio, a hilitos, algo así. No, no te confundas. No te confundas. La inercia es el grado de estabilidad de la materia, de un cuerpo. Es el grado de estabilidad que tiene un cuerpo. Por ejemplo, yo tengo una pelota, ya, presten atención, ¿ah? Yo tengo una pelota y yo tengo un celular. Yo tengo un celular y yo tengo una pelota. Los dos los pongo sobre la mesa. ¿Cuál de los dos está en propenso de moverse? La pelota. La pelota. O sea, ¿qué quiere decir? Que la inercia depende de la forma geométrica que puede presentar la materia. Y de acuerdo a ello, muestra una estabilidad. O sea, mejor dicho, se está refiriendo a la tendencia a moverse. ¿Ya? O sea, el cuerpo está en reposo, pero hay unos que tienden a moverse. Por ejemplo, si yo tengo la pelota, yo digo que la pelota en cualquier momento se mueve, ¿no? En cambio, si yo pongo un celular, yo pongo una mota, yo pongo, a ver, por ahí, por ejemplo, su PC, ¿no? Su PC está bien puesta. O sea, estos elementos están muy seguros y casi no se puede mover, a menos que tú le apliques una fuerza, ¿no? Entonces, la inercia se refiere, ¿no?, al grado en el cual los cuerpos tienden a moverse. ¿Ya, chicos? La viscosidad. A ver, ¿quién me dice por viscosidad? A ver, por ahí alguien. Participen. Estoy poniendo notas, ¿ah? ¿Me se repite? Sí, la viscosidad. ¿En qué consiste? ¿Algo espeso, profesor? ¿Algo pegajoso? Pegajoso. Una propiedad física. Claro. La viscosidad se debe a la resistencia que tienden los líquidos al moverse. La resistencia que tienen los líquidos al moverse, ¿no es cierto? O sea, mejor dicho, si yo tengo un poco de aceite, ¿no? Y yo tengo un poco de agua, si yo los pongo sobre una superficie, ¿cuál de los dos tiene más resistencia en moverse? A ver, por ahí, ¿quién me responde? ¿Quién de los dos tiene mayor resistencia al movimiento? ¿El aceite? El aceite, ¿no? El aceite tiene, o sea, al final se mueven, todos se mueven, ¿no? Todos se mueven, pero hay unos que lo hacen lentamente, hay otros que lo hacen más ligeros, ¿no? Entonces, ese es el grado de viscosidad. La densidad se está refiriendo a la cantidad de masa referida a la unidad de volumen que tiene un cuerpo, ¿no? Hay cuerpos que tienen diferentes tipos de densidades, ¿no? Por ejemplo, ¿quién tiene mayor densidad? ¿Un pedazo de metal o un pedazo de madera? ¿Metal? Metal, ¿no es cierto? El metal El tiene metal. mayor densidad. Por ejemplo, yo tengo un pedazo de acero. Si yo lo pongo en una cubeta de agua, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa si yo lo dejo en una cubeta con agua? ¿Mm? ¿Se oxida, profe? No. ¿Qué ocurre si yo en el pedazo del bloque de acero lo pongo sobre una cubeta con agua y lo suelto? ¿Qué ocurre? Se cae al agua. El acero se cae. Se hunde, Se hunde. Se hunde, se hunde. se hunde, ¿no es cierto? Y si yo tengo un pedazo de madera, hago lo mismo, el pedazo de madera lo pongo en la cubeta con agua. ¿Qué ocurre? Se hunde. Se hunde. Se hunde. Se hunde. Ya, entonces yo les voy a dejar una tarea. En sus casas,
cuando acabe el curso, en sus casas, o mejor dicho, que acabe el tiempo horario de nuestras clases, cojan un pedazo de madera, por ahí no debe faltar un pedacito de madera que ustedes puedan tener ahí en casa, y lo ponen en una cubeta con agua. Ahí ustedes me van a averiguar si se hunde o no se hunde, ¿ya? En realidad, los cuerpos muestran diferentes tipos de densidades, ¿sí? Diferentes tipos de densidades. El que tiene mayor densidad es en el cual se hunde, ¿no es cierto? En este caso, el bloque de acero. El bloque de acero tiene mayor densidad que el bloque de madera. Pero hay materias que tienen bajo contenido de densidad, ¿no? Tiene poco contenido de densidad. Entre ellos tenemos los gases. Los gases tienen menos cantidad de densidad. Entonces, en resumen, la densidad se puede especificar a la cantidad de masa, referida a la unidad de volumen que éste ocupa, ¿ya? La volatilidad. A ver, ¿alguien me puede explicar de la volatilidad? A ver, por ahí, ¿alguien me puede explicar? A ver, profe, voy a averiguar. No me acuerdo, profe. Eran sustancias tóxicas por... Solo me acuerdo un ejemplo, que era la gasolina. La gasolina, ¿se acuerda del ejemplo? ¿No se acuerda? Sí, profesor. Bueno, la volatilidad es propiedad de algunas materias de ser volátiles. O sea, mejor dicho, más que volátiles, son aquellos que pueden explosionar, ¿no? O mejor dicho, pueden denotar. O ser inflamables. Ejemplo, yo tengo mi regla metálica. Y yo tengo, a ver, le ponemos por ahí, yo tengo una regla metálica y yo tengo una regla de madera. Ambos son reglas. Si yo lo pongo al fuego, ¿cuál de los dos se consumiría? La madera. De madera. La madera. La madera. Quiere decir que la madera es volátil, porque la madera está a expensas a combustionarse, más que el trozo de metal. Entonces la madera se puede decir que es volátil y se puede decir que es combustible, ¿no es cierto? Es combustible. No sé si de repente uno de ustedes han ido de paseo por esos lugares muy lejanos de la ciudad. O sea, esos lugares donde hay campos de cultivo, hay frutas, hay verduras, y esa gente, lejos de la ciudad, esa gente utiliza la leña. La leña, ¿qué cosa es? Son trozos de los troncos de los árboles, Ajá. las ramas. Estas son como madera, o mejor dicho, es madera. Estas personas utilizan los troncos de los árboles para poder cocinarlos, ¿no? O sea, esto lo ponen, lo queman, y la misma combustión, la misma volatilidad hace de que esto le entregue energía y los alimentos se puedan cocinar. Entonces, ya sabemos que la madera es un combustible. Y si yo tengo un pedazo de madera y yo tengo un recipiente con gasolina, así como dijo Luciana, con gasolina. Si yo trato de poner un fosforito a ambos, ¿cuál de los dos se inflamará más? La gasolina. La gasolina. La gasolina, pues, Más rápido, profe. se detona. O sea,
La madera también, pero el que va a ganar va a ser la gasolina, porque rápido va a combustionar, rápido. Por lo tanto, la gasolina tiende a ser más inflamable, más volátil que que la madera, ¿no? Entonces, conclusión, todos los cuerpos presentan un grado de volatilidad. Por eso que cuando hay un incendio, lo primero, a ver, en un incendio, ¿qué es lo primero que combustiona rápido? ¿Cuál es lo primero? La madera, la madera. La madera. ¿Qué más? Los aparatos El gas. electrónicos. El plástico, ¿no es cierto? Ah, El el plástico. plástico también tiene un grado de volatilidad. El plástico, de repente, por ahí, si hay un incendio, hay depósitos de alcohol, depósitos de algún combustible. Uy, el incendio aumenta, ¿no es cierto? Y ustedes se han dado cuenta que cuando termina el incendio, ¿qué es lo que queda? Las estructuras metálicas, ¿no es cierto? Quedan las estructuras metálicas. ¿Por qué se quedan ahí? Porque el metal tiene un grado pobre de volatilidad, ¿no? Un grado pobre. De igual manera, lo que nosotros utilizamos en nuestras casas, por ejemplo, los ladrillos. Los ladrillos también tienen una pobreza de volatilidad. Por eso que estos ladrillos, muchos de ellos lo utilizan para hacer hornos, ¿no? Lo utilizan. ¿Ya, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? Sí, profesor. El volumen. ¿A qué se refiere el volumen? Todos los cuerpos tienen Profesor, yo lo digo, profesor, yo lo digo. espacio. Eso sí me acuerdo. Es lo A que ver. ocupa un cuerpo. Es de lo que ocupa un cuerpo, profesor. Claro, es todo el espacio que ocupa un Es una cuerpo. magnitud derivada. ¿No? Algo. Claro, ¿quién ocupa mayor espacio? ¿Un carro o una bicicleta? Un El carro, profe. Carro. Carro, pues, ¿no? Es el que tiene mayor volumen, es una propiedad de la materia. ¿Y qué cosa es la tensión superficial? A ver, por ahí, ¿alguien se acuerda? ¿Qué cosa es la tensión superficial? Profesor, yo no me acuerdo. Ah, me acuerdo que le preguntó a alguien. A ver, ¿qué cosa es la tensión superficial? ¿No se acuerdan, chicos? La tensión superficial. Creo que es el propiedad de líquidos químicos, algo así. Ya no Ajá. no me acuerdo. Los líquidos cuando se encuentran en un recipiente, en la parte exterior se forma una capa muy resistente. Esta capa es una capa bien delgadita que se forma. Cuando cae un insecto o cae un objeto, lógicamente que carezca de peso, ¿no? Estas no logran hundirse dentro del agua, no logran, porque existe una capa que lo retiene. Por ejemplo, un insecto puede caminar sobre la superficie del agua, ¿ya? A ver, chicos, un ratito. A ver, por favor, un ratito por aquí, un ratito. ¿Ya? A ver.
A ver, vamos a ver la tensión superficial, ¿ya, chicos? ¿Se escucha, chicos? ¿Se escucha? Sí, profesor. Recuerdo que cuando era pequeño, no hace aún demasiado tiempo, me gustaba irme en las tardes de verano, me iba a una alberca cercana de casa a jugar con mis amigos, y recuerdo un fenómeno que me llamó mucho la atención, y era el de unos bichitos de patas largas que parecía que andaban sobre el agua. Y una vez que me fijaba más atentamente, de hecho, no es que pareciera que andaban sobre el agua, sino que andaban directamente, de modo que si esto era la patita del insecto y esto era la superficie del agua, incluso dejaban una pequeña marca, una pequeña hondonada, de modo que el efecto es como si estuviesen andando sobre una especie de membrana o superficie elástica invisible que hubiera sobre el agua. Bien, esos bichitos son un tipo de gérridos que se conocen vulgarmente como zapateros. Y estos zapateros tienen efectivamente la habilidad de andar, los zapateros, los insectos, claro, estamos hablando de el insecto, no del zapatero que arregla zapatos, de, como digo, de andar sobre el agua. Andan sobre el agua. Y eso hoy ya sé que se debe al fenómeno de tensión superficial, que es el que vamos a estudiar en este vídeo. Ese fenómeno de tensión superficial podríamos definirlo, se me ocurre una definición más simple, que es aquel que consiste en la contracción de la superficie de los líquidos en contacto con otro material. La contracción, vamos a escribirlo, contracción de la superficie de los líquidos en contacto con otro material. De modo que si nosotros tomamos el ejemplo de los zapateros, por lo tanto estaríamos hablando del agua que se encuentra en contacto, del líquido agua, se encuentra en contacto con el aire, por lo tanto esto sería la superficie. Lo único que le diría a otros gerentes es que prueben monde.com. Bienvenidos a un nuevo episodio de CienciaBit. Hoy voy a hablar de la tensión superficial. La tensión superficial es un fenómeno físico en el que la superficie de un líquido se comporta como una membrana elástica. En el interior del líquido, cada molécula se encuentra rodeada por otras moléculas en todas las direcciones, de forma que las fuerzas atractivas entre ellas se compensan. En cambio, en la superficie, al no haber más moléculas fuera, éstas se atraen con más fuerza, formando una fina barrera. Tenemos aquí estos dos pequeños recipientes. En uno de ellos voy a poner agua y en el otro alcohol etílico, también llamado etanol. Simplemente dejándola caer de plano, la cuchilla se sujeta sobre la superficie del agua. Ahora vamos a intentar lo mismo sobre el etanol. Directamente se hunde. Voy a probar con más cuidado. Nada. La débil tensión superficial del alcohol no es capaz de sujetar la cuchilla. Ahora voy a poner unas gotas de alcohol a ver qué pasa. La cuchilla se hunde al disminuir la tensión superficial. Voy a colocar esta cuchilla de cúter con este alambre doblado.
También lo podéis hacer con un tenedor. Y ahora hago lo mismo con esta aguja. A continuación voy a añadir un poco de lavavajillas. Se trata de un jabón, o mejor dicho, de un detergente. Lo disuelvo en agua y lo añado con cuidado de no salpicar. Ha sido casi instantáneo. Los jabones y detergentes disminuyen la tensión superficial. Eso hace que el agua pueda penetrar mucho mejor en la ropa al lavarla, además de disolver las grasas. Vamos a soltar unas gotas de alcohol sobre esta superficie lisa de vidrio.